Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la Biblioteca Municipal, en este caso para la presentación de un maravilloso libro que ya han podido ver, incluso ahí lo tiene en la mesa, también aquí para comprarlo y que quiera adquirirlo, Ingeniería del Viento, en este caso para de la mano de la presentación de los autores, de Miguel Ángel Hervás, como arqueólogo, como Bautista Sánchez Bermejo, molinero, nuestro molinero, y que también Teresa Olmedo, viceconsejera de Cultura y Deportes, que hoy nos acompaña. Es una publicación muy especial, que llevamos ya tiempo trabajando en ella. Es un trabajo arduo que lleva ya muchos años de madurez, de maduración, hasta que ha logrado ver la luz, gracias a muchas patas, de alguna manera. Que han participado en el diseño, en la concepción de un libro que creo que va a marcar también un antes y un después en lo que es el estudio de nuestros molinos de viento y ampliando incluso el espectro de los molinos de viento que hay en nuestro país y en el resto de Europa. Y para explicar un poco cómo surge este molino hay que hacer un poco un relato de acontecimientos. Por un lado tiene que ver con la historia personal de Juan Bautista y de Miguel Ángel, que han trabajado mucho juntos, al principio por casualidades, antes comentaba Juan ya en el Pozo de Nieve, en la restauración del Pozo de Nieve, pero a continuación en todas las intervenciones que han tenido que ver con el patrimonio del campo de Cristana, fundamentalmente en el entorno de los molinos, han coincidido y con ello han configurado una amistad y también, sin duda, un enriquecimiento mutuo que han aportado en este libro. Pero también lo que tiene que ver con el diseño, con la estrategia un poco de dinamización turística, patrimonial de campo de Cristana, tiene que ver con el año 2020, por un lado, con la pandemia, con un momento en el cual todos estábamos evidentemente temerosos, con muchos miedos, pero en el cual empezamos a generar un proyecto que desde luego que ha transformado también la forma de entender los molinos, que era el Centro de Interpretación de los Molinos Manchegos. Para hacer ese centro, vemos además la imagen, además de estar en el centro de interpretación con un frío horrible, frío no solo en el ambiente, como hoy cuando salimos a la calle, sino el frío de la pandemia, de la distancia, y coincidimos allí, quedamos con José Luis Sobrino, con su mujer Yolanda, para explicarle la idea que teníamos de crear un centro donde profundizar en la historia del molino, con esa idea también, que creo que hemos tenido todos, de que la visita turística cristana hasta hace muy poco consistía en una visita tan solo panorámica a nuestros molinos y queríamos profundizar para crear más recursos y para darle realmente el valor que tienen nuestros molinos y este paisaje tan especial. En ese momento se empezó a configurar ese centro de interpretación y para ello José Luis puso en marcha a uno de los grandes que queremos saber hoy aquí, a Miguel Ángel Hervás, por un lado a Juan Bautista Sánchez Bermejo, a preparar, por un lado Miguel Ángel desde la experiencia, desde el trabajo, desde el academicismo, desde esa capacidad que tiene de profundizar, esa experiencia que tiene dilatada de muchas décadas ya trabajando en diferentes lugares del mundo. Cada vez que hablas con Miguel Ángel está en un lugar del mundo, es una aventura cada vez que te coge el teléfono saber dónde está y aprovechar esa experiencia con el trabajo manual, con la pasión, con el conocimiento que tiene Juan de nuestros molinos. Y de ahí salió una primera guía de los molinos que se presentó en el año 2022, pero tal era el conocimiento que desarrollaron, la documentación que generaron, que teníamos pendiente profundizar más en una segunda parte, como es esta Ingeniería del Viento, que profundiza y que le da, si cabe, mayor dimensión a ese estudio de los molinos. De esa relación también ha salido pues, el seguimiento de muchas de las obras que han transformado nuestro entorno molinero, desde el Gigante del Vino de la Mancha, el cambio de aparcamiento incluso también ha tenido que ver mucho con algunos de los autores, el molino de Salamontiel, gran parte de la estrategia de promoción de Cristana tiene que ver con el trabajo de ambos, de Juan y de Miguel Ángel. Por eso creo que es un día importante, un día para presentar un documento muy bonito, un regalo maravilloso creo también para esta época, que creo que da, como digo, otra dimensión a los molinos. Y no quería acabar esta breve intervención sin darle valor, en este caso a la historia local. De hecho, al final del libro se observa perfectamente esa amplia bibliografía utilizada. Pero seguramente este libro no podría haber visto la luz sin el trabajo arduo, riguroso, que ha realizado durante toda su vida, realizó Francisco Escribano Sánchez Alarcos, que fue sin duda pues, uno de los grandes que rescató del archivo histórico que está un poquito más atrás de nosotros, gran parte de esa historia olvidada, de una tierra muy humilde, una tierra pobre, pero que él rescató con su trabajo, con su empeño, con su pasión por la historia local y que desde luego que tenemos que agradecer hoy. Lo haremos además el próximo sábado
el sábado día 29 con ese homenaje que le vamos a hacer a Francisco como hijo predilecto de Campo de Cristana, título póstumo, un título muy merecido que creo que sin duda nos enorgullece a todos. Por tanto, agradecerles a todos que hayan participado en esta presentación, a Miguel Ángel, a Juan, como decía. No solo son dos profesionales, yo al menos lo considero dos grandes amigos. Para mí, de las cosas mejores que me deja la política, sin duda, es conocer a personas especiales, personas que trascienden más allá de lo que es el mero trabajo, y ellos sin duda lo son, dos gigantes, y sobre todo quien ha permitido que este trabajo tan importante haya salido a la luz, como es la viceconsejera Carmen Teresa Olmedo, nuestra paisana, otra gigante, a la cual, bueno, creo que quedará un legado de ella, de su trabajo como delegada, como viceconsejera ahora, de todo lo que está haciendo por Cristana. Lo hace por muchos sitios, de la región sin duda, pero creo que algo se le cae un poco de más aquí en Cristana, en lo que tiene que ver ese viejo José Domingo, ya sabe que lleva razón, de la Fundación Impulsa, agradecido también de tu trabajo y tu implicación, pero ella es verdad que siempre que puede pues intenta apoyar a Cristana, que sabe que esto no es solo apoyar la divulgación de nuestros molinos, sino los molinos de La Mancha, y sin duda una de las imágenes que mejor nos representa. Así que gracias, Carmen, por tu implicación para que este proyecto vea la luz. Y aquí se ve también pues 3 personas que son necesarias para que, por ejemplo, veamos culminado los próximos días que nuestra Sierra de los Molinos tenga nuestra imagen espectacular, con la reposición de las aspas del molino Inca Garcilaso, que va a salir gracias al trabajo de las manos de Juan, que ya está trabajando en el eje de las aspas, del seguimiento arqueológico que está haciendo Miguel Ángel por un lado, y también, como no, de la financiación también de la viceconsejería, para que nuestro molino Inca Garcilaso esté con el mejor aspecto a finales, antes de que llegue esta Navidad, y podamos también disfrutar de ese conjunto espectacular. A todos muchísimas gracias, y bueno, te dejaré para que haga la presentación los autores y para que finalmente cierre Carmen Teresa. Muchas gracias. Perdón, pensaba. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, por su asistencia y por su interés. Bueno, pues yo quería comenzar agradeciendo a la Viceconsejería de Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha y a la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha por haber creído en este proyecto, por haberlo apoyado y por haberlo hecho realidad. También al Ayuntamiento de Campo de Cristana por el trabajo continuo, incansable, comprometido que se hace por la defensa y por la promoción, por la conservación del patrimonio cultural del municipio. Y también al equipo de Sobrino Comunicación Gráfica, porque realmente están en el origen del proyecto, y bueno, pues porque han hecho un excepcional trabajo de edición y bueno, han participado en todas las fases del proyecto, y bueno, pues gracias a ellos también tenemos esta realidad que es el libro que presentamos hoy. Como ya avanzaba Santiago, este libro en cierto sentido es una secuela de aquella guía oficial del Centro de Interpretación de Molinos de Viento que se presentó en 2022. De hecho, ambas obras comparten índice, pero tienen enfoques diferentes. Desde mi punto de vista son equiparables en cuanto a rigor y en cuanto a precisión, pero bueno, la guía tiene un texto más ligero, para hacer una lectura un poco más rápida de los grandes temas con los que se relaciona la historia de la molienda eólica, y este libro es más completo, si se quiere tiene un enfoque más académico, aunque eso no significa necesariamente que tenga que ser más aburrido, ¿eh? Ojo. Bien. También, como ha avanzado Santiago, bueno, pues, la figura de Francisco Escribano Sánchez Alarcos es muy importante para el patrimonio cultural de Campo de Cristana en general, y también para la historia de los molinos de viento de Campo de Cristana en particular. De hecho, el libro se lo hemos dedicado a él. Está dedicado a la memoria de Francisco Escribano como pionero del estudio científico de los molinos de Campo de Cristana, y como gran defensor no solo de los molinos, sino de todo el patrimonio cultural del municipio. Suya es una obra esencial para el conocimiento de los molinos, que es este libro sobre los molinos de Campo de Cristana en el siglo XVIII, que se basa en el análisis de este tema a la luz de las informaciones contenidas en el catastro de Ensenada.
Es un libro de enfoque absolutamente profesional y pleno de calidad científica. Y además, en él, Francisco hizo una cosa, a mi modo de ver, muy difícil, que fue, a partir de las referencias que proporciona el propio Catastro Ensenada, de un conocimiento muy profundo de la microtoponimia rural y de un incansable trabajo de campo, no solamente pateando la sierra, sino también recabando información oral, etc., él consiguió situar con toda precisión el punto exacto donde se localizan las ruinas de todos los molinos históricos de Campo de Cristana, los 34 que cita el catastro. Esto tiene un mérito increíble y además nos sirvió a nosotros, al equipo con el que yo trabajo, a Baraca Arqueólogos, en su momento, cuando hicimos la carta arqueológica del municipio, para catalogar todos y cada uno de estos emplazamientos, de tal manera que ahora mismo están protegidos por la Ley de Patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, esto es una aportación que parte de la obra de Francisco Escribano. Por eso hemos querido modestamente hacerle este homenaje, ¿no?, dedicándole el libro. Y bueno, también hay otro guiño a otro personaje relevante de la historia reciente de Campo de Cristana, probablemente uno de los más importantes artistas gráficos del siglo XX, Francisco Balbuena, de quien es el dibujo de la portada. Lo tienen a la vista, ¿no? Bueno, cuando llegó a nosotros este dibujo, bueno, pues no tuvimos ninguna duda, ¿no?, de que sería la mejor portada posible para el libro, y también un homenaje a otro criptanense ilustre del mundo de la cultura. Y bueno, la intrahistoria de este descubrimiento tiene un protagonista, Bautista Sánchez, que está aquí con nosotros, porque fue gracias a él que identificamos esta lámina. Él tiene una colección muy interesante de bibliografía y de elementos gráficos muy variados, que ha ido recopilando a lo largo de toda su vida. Y bueno, pues un día tuvo la amabilidad de enseñármela, de explicármela, y bueno, entre esos, en esa colección estaba presente esto que bueno, formaba parte de un cartel publicitario de Bodegas Girona, que bueno, ya no existe, pero hacia 1960 le debió de encargar a Francisco Balbuena este dibujo para esta publicidad, y bueno, nos pareció tan potente que decidimos emplearlo como portada. Y bueno, también hay otro guiño. Pásame, por favor. En las guardas del libro hay una pequeña joya que también forma parte de la colección de Bautista, que es un dibujo autógrafo original de Manuel López Villaseñor, el gran pintor ciudadrealeño, ¿no?, que es una obra totalmente inédita que representa un calvario transfigurado en molinos, ¿no?, donde las telas las lonas del molino simulan los ropajes de Cristo en la cruz. Y bueno, pues fue un gran hallazgo, ¿verdad? Y también decidimos ponerlo en las guardas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que tiene muchos guiños muy interesantes. Bueno, tampoco voy a desgranar el contenido del libro, porque bueno, sería muy prolijo y tampoco se trata de destriparlo, ¿verdad? Pero bueno, básicamente el planteamiento, el libro comienza con buscando los orígenes. Vamos de lo general a lo particular, ¿no? Y comienza buscando los orígenes de la molienda eólica, ¿no? Bueno, pues desde la primera mención documental conocida a la existencia de un molino de viento, que data de mediados del siglo IX en la zona de Oriente. Bueno, estos primeros molinos eólicos de eje vertical, que son los más antiguos, pero que todavía siguen existiendo en la meseta del Jorasán iraní, en la localidad de Nastifán. Hemos visto antes algunas imágenes que los representan. También vamos a los orígenes de los molinos de viento de eje horizontal, que se sitúan hacia finales del siglo XII en Europa occidental. A partir del siglo XIII estos molinos ya eran muy conocidos en toda Europa, pero su gran expansión se produce a partir del siglo XVI, ¿no? Y bueno, pues van teniendo una creciente implantación a lo largo de los siglos XVII y XVIII, e incluso hasta muy avanzado el siglo XIX, que es cuando
Una vez llegadas las fábricas de harina modernas, ya movidas por electricidad, bueno, pues la industria tradicional decae y termina desapareciendo. También hacemos referencia a la variedad tipológica de los molinos de viento. Los tenemos de eje vertical, como hemos dicho, los que podríamos llamar de tipo oriental, y los tenemos de eje horizontal, que serían los propios de nuestra zona. Dentro de los de eje horizontal, a su vez, los dividimos en los molinos de tipo nórdico y los de tipo mediterráneo. Ambos tipos surgen más o menos en las mismas fechas, hacia finales del siglo XII, principios del siglo XIII, pero parece ser que lo hacen de manera independiente, porque, aun compartiendo el concepto, tienen una tecnología radicalmente diferente. Los molinos de tipo nórdico parecen haber surgido de manera autónoma en el triángulo formado por Francia, Inglaterra, Países Bajos, y los molinos de tipo mediterráneo parecen haber surgido en la zona oriental del Mediterráneo y haber sido transmitidos por la cultura islámica. Los molinos de tipo mediterráneo es al que pertenece el molino de viento manchego. También tienen ciertas variedades, sobre todo en los rotores, ¿no? Pues hay rotores de aspas, hay rotores de vela latina. Dentro de los rotores de aspas tenemos los de aspas simétricas, los de aspas asimétricas, que son los del tipo flamenco. Bueno, en las diapositivas van a poder ir viendo algunos de estos tipos. Y bueno, de esa manera ya hemos hecho un recorrido aproximándonos de lo general a lo particular hasta llegar al molino de viento manchego, ¿no? Todo este contexto histórico, tipológico y tecnológico es necesario para entender en toda su dimensión el fenómeno del molino de viento manchego. Y bueno, en el libro lo que hacemos en parte es desmontar algunos lugares comunes. Bibliografías sobre molinos de viento manchegos hay mucha. Hay obras clave, ¿no? de alta calidad científica, como la que hemos mencionado antes, de Francisco Escribano. También hay muchas obras que, bueno, tienen otros enfoques más literarios o más livianos, y bueno, pues algunas de ellas incurren en estos lugares comunes que, bueno, se han ido afirmando durante décadas y se han ido transmitiendo de obra en obra, y bueno, pues había que someterlos a crítica, ¿no? Que es lo que hemos hecho en este libro. Por ejemplo, todos habremos oído hablar alguna vez de que los molinos de viento manchegos tienen su origen en Flandes, ¿no? Porque además, bueno, hay una coincidencia teóricamente, una coincidencia cronológica entre el momento en el que el Imperio Español accede al gobierno de Países Bajos y el momento en el que se generalizan los molinos de viento en La Mancha, ¿no? Bueno, pues no es esto lo que permiten deducir las fuentes escritas, sino todo lo contrario. En primer lugar, porque el molino de tipo flamenco es radicalmente diferente al molino manchego desde el punto de vista tecnológico. Son conceptos completamente diferentes. En segundo lugar, porque ya había molinos de viento en Castilla documentados desde mediados del siglo XIII. Mucho antes, por lo tanto, de que el Imperio Español accediese al gobierno de Países Bajos. Y por otra parte, curiosamente, cuando el Imperio Español accede al gobierno de Flandes, es cuando los molinos flamencos empiezan a dejar de ser de tipo nórdico y empiezan a pasar a ser molinos de torre. Es decir, igual es al revés. Igual es el molino de viento manchego el que termina influyendo y modificando radicalmente la historia de los molinos de viento nórdicos, de los molinos de viento flamencos, ¿no? Por eso, bueno, es un lugar común que hemos querido desmontar. Otro es el del origen cruzado. Bueno, pues te dicen que los molinos de viento llegan a La Mancha traídos por los cruzados que han ido a Oriente, los han visto allá, cuando combatían por Tierra Santa, y bueno, pues han terminado. Además, esto también viene avalado un poco por la coincidencia de que donde mayor presencia de molinos de viento hay en La Mancha es precisamente en los territorios de las órdenes militares. Pero claro, esto tampoco resiste el análisis de las fuentes escritas, porque resulta que la primera mención documental conocida de molinos de viento en la zona de Rodas, por ejemplo, que es donde estaba implantada la orden de San Juan, son mucho más tardías que las primeras noticias de existencia de molinos de viento en La Mancha. Y además se da la circunstancia curiosa de que es precisamente la orden de San Juan la última que empieza a construir molinos de viento. Había empezado varios siglos antes a construirlos la Orden de Santiago. Es decir, los datos no cuadran, ¿no? Entonces hay que pensar que el molino de viento manchego
dada su tipología de molino mediterráneo de torre, bueno, pues procede del Mediterráneo oriental en algún momento determinado que se difunde seguramente por influencia, por transmisión a partir de la cultura islámica. También se ha hablado mucho de la omnipresencia, ¿no? El molino de viento como, bueno, es un símbolo identitario de toda la región gracias al genio de Cervantes y al éxito casi inmediato de su obra sobre Don Quijote de la Mancha. Pero bueno, leyendo a los autores del siglo XIX, XX, daría la impresión de que toda la Mancha está llena de molinos. Bueno, alguno de ellos lo escribe tal cual, ¿no? Y esto tampoco es así, ¿no? Para empezar, ni siquiera es La Mancha la zona de este país donde mayor número de molinos de viento hay. Hay muchísimos más, pero muchísimos más en la zona levantina, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tampoco están extendidos en toda La Mancha. La Mancha es una de las mayores regiones naturales de la península ibérica, tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados, pero solo hay molinos de viento en el Priorato de la Orden de San Juan, en el Común de la Mancha Santiaguista y en la denominada Mancha de Monte Aragón, las tierras de Alcaraz, lo que era el señorío de Villena, ¿no? Y esto tiene una explicación histórica y fisiográfica también, ¿no? Tanto en cuanto tradicionalmente se ha exagerado la importancia del molino de viento. Es un elemento muy importante de la historia de la tecnología y tuvo una trascendencia clave para la economía, pero no para la economía del imperio, ¿no? Como se ha venido escribiendo. Porque los molinos de viento tradicionalmente han abastecido demandas de ámbito local y comarcal. O sea, el molino de viento nunca pudo competir con el molino hidráulico, porque el molino hidráulico tiene un rendimiento mecánico y productivo muy superior al molino de viento. El problema es que para poner en marcha molinos hidráulicos necesitas corrientes de agua. Entonces, allí donde no hay corrientes de agua, sí tienen su protagonismo los molinos de viento. Pero el molino de viento siempre, o sea, digamos, allí donde era posible construir molinos hidráulicos, nunca hubo molinos de viento, por una razón simple y llana de rendimiento mecánico, rendimiento económico, ¿no? Solamente hay que ver el precio de compra-venta de los molinos hidráulicos comparados con los de viento o el rendimiento mecánico de cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues esto es un lugar común que también desmontamos. Esto no quita para nada valor a los molinos de viento, pero los coloca en su lugar justo dentro de la historia, ¿no? Sin hipérboles o desenfoques, ¿no? Y bueno, de todas maneras, yo creo que una de las principales aportaciones de este libro es el capítulo de tecnología. Ya está presente en la guía, pero bueno, en este nuevo libro pues ampliamos y precisamos un poco más este tema. Yo creo que es uno de los más novedosos, de los que menos presente está en la bibliografía al uso. La bibliografía suele tener enfoque, como decía antes, literario, histórico, pero no principalmente tecnológico. Hay muy pocos estudios que se metan en profundidad en la tecnología del molino de viento y lo hacen además de una manera, los que lo hacen de una manera muy somera. Bueno, pues nosotros hemos podido profundizar, principalmente gracias a los conocimientos de Juan, que ha sido muy generoso para compartir su conocimiento de muchos años de trabajo sobre estos ingenios, y bueno, pues hemos podido plasmarlo en el libro, ¿no? Se describe el mecanismo en su conjunto, se describe pieza a pieza, con sus nombres, con los tipos de madera, con la justificación de cada una de estas piezas, y también exponemos pues, los criterios de intervención, cómo se restauran estos molinos y cuáles son las claves, ¿no? para su lectura. Bueno, pues con este libro hemos pretendido dar una visión lo más completa posible del tema de los molinos de viento en general, de los molinos de viento de La Mancha, con un poquito más de precisión, porque también hacemos reseñas de, por ejemplo, los molinos de Alcázar de San Juan, de Herencia, es decir, los molinos por regiones, ¿no? Los molinos del Priorato de San Juan, los molinos del Común de la Mancha y los molinos de la Mancha de Monte Aragón. El discurso en el libro está organizado por esa coherencia geográfica, no por un absurdo orden alfabético, ¿no? Que sería completamente, que descabalaría por completo el discurso, ¿no? Y bueno, pues creemos que los molinos de viento representan un capítulo interesante de la historia de la tecnología en su relación
con los modos de vida tradicionales. Y eso es lo que hemos querido transmitir y bueno, pues esperemos que sea de su interés y que lo disfruten. Muchas gracias. Muy bien. Yo voy a ser un poquito más escueto. Bueno, buenas tardes a todos los aquí presentes. En primer lugar, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Campo de Cristana y al equipo que lo forma por crear y apoyar este proyecto que con tanta ilusión deseábamos hacer. Mi agradecimiento a la Viceconsejería de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha y a la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, que con su incansable labor, fondos y pasión por nuestra tierra, porque nuestra tierra tenga nombre y difusión, ha sido posible el paso final para que hoy estemos aquí. Y cómo no, mi agradecimiento a Miguel Ángel Herbás y a José Luis Sobrino, dos compañeros inmejorables, de los que he podido aprender a la vez que disfrutar de la elaboración de este libro. Para mí, y seguro que para ellos también, no solo son palabras y fotografías, sino son un conjunto de sentimientos, vivencias, recuerdos e ilusión. Y la sensación de haber elegido un bonito camino y haberlo hecho bien. Hoy, una vez más, aflora el orgullo de ser manchego, de tener cada día entre mis manos el sello que nos identifica y que con este libro dejamos una impronta más para las generaciones venideras. Y bueno, como anécdota, esta vez me toca contarla a mí, nos lo vamos turnando, y es cómo ha llegado este libro hoy en día a estar aquí. Bueno, pues como bien decíamos antes fuera un poco en la presentación con unas palabras de este acto, pues habíamos tenido capacidad o la oportunidad de haber trabajado juntos, Miguel Ángel y yo, pero sin vernos. Habíamos trabajado en un proyecto que era el Pozo de Nieve, pero las veces que habíamos hecho las visitas o el trabajo no habíamos coincidido, entonces personalmente no nos conocíamos. Poco después, entre el año 2009 y 2010, comienza una rehabilitación en Campo de Cristana con molinos de viento, en los cuales ya había una exigencia de que hubiera un seguimiento arqueológico, el cual pues es contratado por parte del Ayuntamiento a Miguel Ángel y hay una presentación. Miguel Ángel de repente llega al taller a decir que bueno, es el arqueólogo que ha contratado el Ayuntamiento de Campo de Cristana y que tiene que hacer el seguimiento de las obras que vamos a realizar, y con mucho tacto y mucha mano izquierda, que lo caracteriza, dice que él solo viene a hacer fotografías y a que yo le cuente cómo y por qué se hacen las cosas como se hacen. Y acto seguido me dice que él a lo que no viene es ni a molestar ni a poner pegas. Entonces, claro, eso llama la atención de decir, bueno, pues ¿en qué situaciones se habrá visto cuando llega a alguna obra o algo? Claro, que realmente es un protector, pero de vez en cuando pues tiene que hacer a lo mejor cosas que al constructor o al carpintero o a la administración pues a lo mejor no le termina de parecer. Bueno, pues los años consecutivos, desde el 2009 prácticamente hasta la edición del libro, con su seguimiento de obras, su documentación fotográfica de todos los trabajos que hemos ido haciendo a lo largo de estos años y sus informes, esos informes muy detallados que va elaborando, porque te pregunta desde cuándo nació el árbol hasta que fue cortado, hasta que se colocó en el molino. Y la verdad es que está muy bien, porque cuando parece que se está haciendo un trabajo que como que parece demasiado, luego nunca es demasiado, porque luego es válido para algo así, para algo que estará cuando nosotros no estemos. Pues al cabo de varios años, él me dice, con toda la información que tenemos, podríamos escribir un libro. Y claro, surge esa ilusión de decir, joder, pues algún día lo escribiremos. Y el documento fotográfico y los informes se siguen acumulando. Pero bueno, pues debido al ritmo de trabajo que llevamos, pues prácticamente es imposible que cuadremos un momento en el decir, vamos a dedicarle un tiempo
a la construcción y elaboración de este libro. Pero, como todo va ocurriendo, y la verdad es que en este mundo de los molinos un paso te lleva a otro, pues de repente se empieza a crear el centro de interpretación del molino de viento manchego, en el cual pues aparece el tercer elemento para que esta fórmula llegue a un fruto como ha llegado, que es José Luis Sobrino, que es quien es contratado por el ayuntamiento para la musealización de ese centro de interpretación, en el cual pues su profesionalidad hace que las piezas de los molinos, el contexto, la historia, todo forme un buen conjunto legible a la hora de que entras en el molino, o sea, en el centro de interpretación, sobre el molino. Y es él quien propone al ayuntamiento, por su actividad continua, que lo suele hacer, es decir, hemos creado un museo, pero lo suyo es que hubiera una guía de este museo. Entonces, ¿quién mejor para escribir esa guía? Pues que las personas que están trabajando, Miguel Ángel Hervás y Juan Bautista. Entonces, en ese momento toca la tecla en la cual se empieza a elaborar esa guía, que, como bien decía Miguel Ángel, es la antesala a lo que hoy tenemos aquí. Este libro, con muchísima más información, con muchísima más aportación fotográfica, algo más extenso, como para, no decir como para rematar o como para hacer algo que no estaba terminado en la guía, sino que la guía era una lectura, como decía Miguel Ángel, una lectura más de bolsillo, algo más ameno, que tiene toda la información clave, pero reducida. Aquí, por ejemplo, en este libro que presentamos hoy, pues no dejamos nada en el tintero. Así que para nosotros ha sido una ilusión poder ver el fruto de tantos años de trabajo y sentimientos, y gracias a José Luis Sobrino también, que supo tocar la tecla, y como no, a todos los que nos rodean aquí, ¿verdad, Carmen Teresa? Pues ha sido posible, así que les dejo con ella. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Y la verdad es que para mí es un verdadero placer estar hoy aquí, aunque yo creo que lo más importante prácticamente ya se ha dicho, que es, bueno, pues de alguna manera contar por qué, cuándo y de qué manera se ha realizado este libro. Porque yo tengo que reconocer que la parte más fácil fue la mía. A mí me llamo Santiago, tengo que proponerte algo. Cuando me dice tengo que proponerme algo, sé que me va a costar dinero, eso ya lo sé. Pero bueno, tuvimos que buscar también el momento para que, a través de un pico que nos quedaba, ¿verdad, José Domingo, como representante de la Fundación Impulsa, que nos quedaba en la Fundación Impulsa y que había que gastar, porque yo soy de las que no me suelo dejar nada de un año para otro, bueno, pues tuvimos la oportunidad de encajarlo dentro de nuestros presupuestos. La verdad es que cuando a mí José Domingo me trajo hace 2 meses, más o menos, el libro, a mí me pareció maravilloso, no solamente por su contenido, que es muy interesante y que de alguna manera viene a completar esa guía que se hizo en su momento, prácticamente al mismo tiempo que ese centro de interpretación, pero con un contenido más completo, con un cierto aire más académico, que yo creo que nos puede servir tanto para aquellos que buscamos la divulgación, como aquellos más expertos que buscan datos y cuestiones que puedan servir para estudios sobre los molinos o sobre cualquier otro tema que tiene que ver sobre nuestro territorio. Así que yo quiero agradecerles a todos los que de una manera u otra han participado en este libro, porque, como digo, nosotros hemos hecho la parte más fácil, y ellos, pero también el ayuntamiento, con todo el trabajo que lleva haciendo de rehabilitación de esos molinos, de integración en ese maravilloso cerro de los molinos, ese trabajo que lleva haciendo a través del plan de sostenibilidad turística para hacerlos accesibles, hacerlos más visitables. Bueno, creo que entre todos
los que nos hemos ocupado y nos hemos preocupado de nuestros molinos, hemos conseguido lo que hoy tenemos aquí encima de la mesa. Pero está claro que principalmente han sido los dos autores. Así que yo quiero agradecerles esa generosidad, porque esto no es un trabajo que se hayan sentado los dos, vamos a escribir un libro, sino que es del trabajo que han ido realizando a lo largo de los años. Bueno, pues tanto Miguel Ángel con su labor de arqueólogo prácticamente oficial de Campo de Criptana y bueno, pues Juan Bautista, el molinero oficial, no solamente de Campo de Criptana, sino que yo diría de toda Castilla-La Mancha y de toda España. Bueno, pues que aprovechando ese conocimiento hayamos tenido la oportunidad de editar este libro, como decía, con un contenido estupendo, pero con una edición maravillosa. Y la edición ha sido maravillosa y yo tengo que agradecerles también que han escogido tanto esta portada, que rompe un poco con el tono blanco y negro que hay dentro y que atrae muchísimo esos tonos rojos, esos cielos rojos, que bueno, a mí me recuerdan algunos cielos de verano que vemos aquí en este maravilloso pueblo y que bueno, pues de alguna manera bueno, pues llaman muchísimo la atención cuando ves en una estantería este libro. Así que José Luis, también enhorabuena para ti, porque tú eres el que has maquetado este libro que ha sido maravilloso. Y bueno, yo como criptanense que soy, yo tengo que decir que me he criado prácticamente entre los molinos. Para mí, como yo creo que todos los que hemos nacido en este pueblo, los molinos han formado parte de nuestra vida, de nuestra infancia, pero lógicamente los molinos que yo conocí cuando era pequeña no tienen nada que ver con lo que vemos ahora. Y no tienen nada que ver porque ha habido una serie de personas que se han ocupado y que se han preocupado de que este ingenio tecnológico que, bueno, pues que en su momento supuso un desarrollo económico, bueno, pues que tenía que tener un valor histórico y que teníamos que ponerlo en valor, precisamente. Y yo también quiero hacer referencia tanto a Francisco Escribano como a otra persona, Lola Madrid, que nos dejó hace poco, que creó esa asociación de hidalgos de los molinos y que de alguna manera fueron, me vais a permitir la expresión, la mosca cojonera de todas las bueno, pues de todos los alcaldes y concejales que ha habido desde esos finales de los 70, primeros de los 80, para que esa rehabilitación de los molinos, para conseguir que la sierra tuviera ese aspecto digno que hoy tiene, bueno, pues se llegará adelante. Así que desde el punto de vista de estudio por parte de Francisco Escribano, pero por la parte de la lucha social hay que reconocerle lógicamente